Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a presentaros esto, la interfaz de audio XLR Wave de Elgato, la interfaz de audio más sencilla que podéis encontrar, de las más sencillas que hay ahora mismo. Y como sé que muchos de vosotros pues me preguntáis por este tipo de cosas, oye Cristo, hazte un vídeo, por ejemplo me dijisteis de la anterior interfaz que vamos a comparar hoy, pues hazte un vídeo de eso porque tengo un pequeño podcast o porque quiero hacer algo de streaming o otro tipo de cosas, o quiero conectar un pequeño micro para tener más calidad a mis composiciones musicales o por ejemplo para videollamadas o lo que sea. Pues hoy os voy a hablar de la Wave XLR del Elgato y por qué lo cambio desde mi Evo 4, ¿vale? Que era la antigua mesa. Ahora no os puedo enseñar la mesa en sí porque es con la que estoy grabando, como veis, ya la veis ahí al fondo, ya la podéis ver que está trabajando y es con la que estoy grabando este vídeo. Pero vamos a hablar de esta, y lo voy a dejar aquí en la parte de abajo de la descripción por si a alguien pues, le gusta el vídeo y al final se la acaba queriendo comprar, pues lo voy a dejar y voy a dejar pues lo mejor, lo peor de esta mesa, que no hay mucho malo que decir, la verdad, y voy a decir por qué también abandono la Evo 4. Así que empezamos. Bueno, a nivel diseño, ¿qué me ha parecido la mesa en comparación una y otra? Vamos a ir comparándola durante todo el vídeo. Vamos, la mesa pues no viene a ser muy diferente a lo que teníamos en la Evo 4. Una mesa pequeña, de tamaño bastante compacto, en este caso con solo una entrada de micrófono. La Wave XLR solamente tiene una entrada de XLR propiamente dicho, mientras que por ejemplo la Evo 4 tiene dos. Si tenéis un pequeño podcast en ese sentido va mejor. Espero que Elgato saque alguna versión nueva con dos entradas para este tipo de gente. Y bueno, en cuanto a diseño, tiene un diseño bueno, una buena construcción en plástico. La verdad es un plástico que para mí, por ejemplo, el de la Evo 4 está bien, pero el de la XLR me gusta más, se ve más sólido, mucho mejor. Y sobre todo el diseño inclinado para mí es mucho más cómodo. En la Evo 4, por ejemplo, el diseño con las patas vienen en la parte de abajo para que la tengas así. Con lo cual, manejar la rueda y sobre todo ver los diales que están aquí de volumen o el tema de los botones más o menos los acabas controlando de memoria, pero sobre todo ver los diales y demás es un poco más incómodo. Pero también hay que tener en cuenta que la Evo 4 tiene dos salidas por aquí, luego la salida de altavoces, el USB y por el otro lado pues la parte de guitarra y también el apartado de auriculares. En otras palabras, está muy bien como mesa, pero es mucho más cómodo el diseño que tiene Elgato, sobre todo para streaming, podcast y compañía, que estás tú solo normalmente, y es más cómodo porque lo ves todo mucho mejor y además el apartado de interfaz de la pantalla pues está mejor ordenado. Además la Wave, debo decir que la parte de abajo tiene más goma, con lo cual deslízame, me ha pasado alguna vez de ir a moverla un poquito más, que se mueve bastante más y eso pues acaba metiendo como ruido dentro de un directo o dentro de un podcast. Ambas mesas cuentan, eso sí, con una única rueda central, una rueda de la que prácticamente lo vamos a controlar todo. Simplemente a través, en el caso de la Evo 4, de los distintos botones, pues vamos marcando el volumen de la entrada 1, de la entrada 2, o el volumen de los auriculares, o el volumen de la mezcla, en este caso entre la parte del sistema y la parte, pues lo que sería del propio micrófono. Y en el caso de la Wave XLR, pues simplemente pulsando en la propia rueda, pues vamos saltando entre los distintos botones que tendría la mesa de, pues como he dicho, para que el propio dial, la propia rueda mueva la ganancia del micrófono o mueva el volumen de los auriculares o haga una mezcla entre la parte de lo que tú te estás oyendo a ti mismo y lo que sería el sistema de audio completo. Solamente clicando en la rueda del Elgato puedes modificando de uno a otro, con lo cual ahorra, la verdad, bastantes botones. Y además la propia rueda, manteniéndola pulsada, pues activas la alimentación Phantom. Ambas interfaces cuentan con la alimentación Phantom, con lo cual no hay problema para micrófonos de condensador para que necesiten esa potencia. Y por terminar con el apartado de diseño, sí que es verdad que la Evo 4 aquí tiene un pequeño botón que es para la ganancia inteligente, para que intente bloquearte y calcularte siempre la ganancia en el momento exacto y no pasarte de que gritas o haces algo y se sube demasiado la ganancia y estropea el ruido. Aunque debo decir que esta función no me ha gustado mucho, por lo menos en la Evo 4. No ha terminado de ir bien. En el Elgato, el Clip Guard, que en este caso lo llaman así, pues la verdad funciona entre comillas bastante mejor, se nota menos. Pero en la Evo 4 suele fastidiarlo bastante. Normalmente yo lo tenía desactivado. Algo que me ha gustado muchísimo en cuanto a botones que no tiene la Evo 4 es que, por ejemplo, en la Evo 4 si quieres mutear tienes que coger la línea que quieras, mantenerla pulsada hasta que el mismo botón empieza a padear y te indica entonces pues que esa línea está muteada. En la del Elgato es mucho más sencillo. Simplemente en la parte de la trasera tiene un botón exclusivo para mute y ni siquiera es un botón, es un panel táctil que tú tocas y sin que nadie se entere, ni que se oiga ningún ruido, ni ningún clic de absolutamente nada, ya estás muteado. Y además el propio panel de la propia consola y en el programa que veremos ahora también todo se pone en rojo
o en el color que tú quieras, porque tú puedes modificar los colores tanto de la mesa como del programa, y directamente te dice, pues todos esos colores, todo ese rojo, te dice estás en mute. Y luego simplemente es pasar el dedo por encima y vuelves a activar sonido para, por ejemplo, si quieres beber agua o lo que sea, en medio de un directo, de un podcast o cualquier cosa. Mucho más cómodo seguro que un botón. Como decía antes, en cuanto a características técnicas, ambas levantan alimentación Phantom para si quieres pues tener un micro de condensador sin ningún problema. El problema vendría en el otro apartado, y es que también ambas mesas en teoría levantan un micro dinámico. Estaréis viendo las especificaciones en pantalla más a nivel técnico, ¿vale? Para no enrollarme en ese apartado en este vídeo, tanto de una como de otra, una tabla un poco comparativa, y veréis que la Evo 4 tiene menos potencia para levantar lo que vendría a ser un micro dinámico. Es decir, este tipo de micrófonos que recoge mucho menos matices, pero sí es verdad que pues llevan eso, que el ruido exterior y demás también lo recogen muchísimo menos, especial sobre todo para podcast, directos y streaming. Pero claro, eso conlleva que muchos de la gente que te escuche va a decirte se te oye bajito. Entonces empezamos a subir la ganancia. ¿Por qué? Porque no da la suficiente alimentación como para eso. Y meter más ganancia en nuestras mesas conllevará que a lo mejor teóricamente sí lo levantan, pero también empiezan a meter ruido. Y claro, si empiezas a levantar mucho la ganancia y empieza a entrar ruido, pues entonces no vas a notar tanto la diferencia entre un dinámico y un condensador. En ese apartado, la del Gato, la Wave XLR, es mejor que la Evo 4. Tiene hasta 75 decibelios, con lo cual va a preamplificar mucho mejor ese tipo de micrófono. Pero, aunque del Gato aseguran que levanta bien, por ejemplo, el MV7 o el Shure S7MV o como sea se llame, el que conocéis todos, lo estoy poniendo en pantalla. Pues bien, aunque aseguran que los levantan y es así, si queréis una entrada realmente más limpia, vais a necesitar un preamplificador. Por ahí hay muchos vídeos que dicen que no necesita un preamplificador, y es verdad, la del Gato no lo necesita, la Evo 4 prácticamente sí, porque si no, no lo vais a levantar y se va a oír muy muy bajito. La del Gato en teoría, y es verdad que no lo necesita, pero yo lo recomendaría para no tener que levantar tanto la ganancia y que no se meta ruido. Es mi recomendación. Otro apartado importante que también diferencian una mesa de otras es, por ejemplo, la conexión de auriculares. La del Gato, directamente en la parte trasera tenéis, aparte de la conexión USB-C que va directamente a vuestro ordenador, pues también tenéis la conexión de auriculares. Y en esa conexión de auriculares pues vais a poder conectar los auriculares directamente de jack 3,5 mm. Pero en la Evo 4 tenemos una conexión de jack normalito, del de toda la vida de las mesas. En otras palabras, el gordito. Con lo cual, si tenéis unos auriculares con 3,5, vais a necesitar un pequeño adaptor como esto, ¿vale? Para poder conectarlo ahí. Pero vamos con el apartado del software, porque no todo es hardware. Hay un apartado de software que me parece muchísimo mejor el del Gato al del Evo 4. En el caso del software de la Evo 4 tiene un software muy simple. Tiene un software para poder regular como si fuera la propia mesa, pero de manera digital, no hay mucho más. Y luego un software que te permite hacer loopback. Eso sí que es una cosa positiva que tiene la mesa, es decir, el loopback te permite recoger todo el audio del sistema y a través de la mesa puedes meterlo como si fuera un audio más, que viene muy bien para recoger, por ejemplo, si estás reaccionando a vídeos o a ese tipo de cosas, o pones un vídeo o música o lo que sea dentro del ordenador, pues sin tener que necesitar otros plugins, otro tipo de cosas o programas externos, etcétera, pues directamente que te lo ponga pues para OBS o para cualquier programa de grabación. Pero cosa mala, que el software es muy muy pobre en cuanto a poder separar pistas y compañía. Algo que sí que es muchísimo mejor en el del Gato. El Wavelink es absolutamente mejor en todos los sentidos de software. Te separa cada uno de los apartados de audio, bien el micrófono, bien Zoom, bien Safari, bien la aplicación que sea, te lo deja bien separado. Además te permite dividir cada auricular, es decir, poder decir, pues yo quiero que se emita la parte de streaming a este volumen de esta aplicación y yo quiero oírlo a este volumen, o quiero directamente no escucharlo y que lo escuche directamente la gente de fuera. Es decir, te permite muchísima más configuración. Uno de los apartados más importantes también por los cuales me voy de Evo 4 al Gato en este caso, es que la Evo 4 me ha ido relativamente bien, no voy a decir que haya ido muy mal con ella, pero ha habido ciertos apartados en los streaming en los que me ha ido mal. Nivel, estoy en medio de un directo y sobre todo con la aplicación de Zoom, supongo que es algo de códex o algo a partir del software o algo de programación de la Evo,
que directamente la mesa peta. Y cuando digo peta es directamente, pues todo el chat en el directo se me pone con F audio, F audio, F audio, y directamente tengo que desconectar la mesa, dejar unos segundos, volver a reconectarla, y eso, cuando es una vez, vale, pero cuando son varias veces, acaba siendo incómodo. La mesa ha sido reseteada, la mesa ha sido actualizada en firmware, actualizado el software, etcétera, y he contactado incluso con el soporte de Evo 4 de Audin, y no me han dado mucha más solución. Así que directamente, y ya sé que no es un problema de esta mesa en concreto, porque también le ha pasado a otros creadores exactamente lo mismo. Así que mientras ellos no te han terminado de curar ese apartado, pues yo directamente lo que he hecho es cambiarme de mesa. Además, algo que también tiene y que no tiene el software de la Evo 4 es que en el software del Gato te permite meterle filtros o, por ejemplo, meterle efectos para si quieres hacer pues el día de cachondeo, o por si quieres, por ejemplo, y sabes algo más de eso o te metes en ese mundo, pues poder modificar todo un poquito más para tener mejor calidad en tu micrófono y en tu directo, y también adaptado a tu voz, para poder, si tienes una voz muy grave o muy aguda, etcétera, tanto con los filtros de paso alto o paso bajo, sino también con otros muchos efectos. Además, como dije antes, tanto una como otra tienen opciones inteligentes, entre comillas, a la limitación de ganancia. Es decir, que si de repente estás hablando normal, tú te lo has puesto fijo a un punto y de repente elevas mucho la voz por lo que sea, pues que eso la mesa lo detecte y acabe bajando la ganancia para que el sonido no rompa. En el caso de la Evo 4 lo hace inteligentemente a través del botoncito que antes os enseñaba de aquí, pero yo, como digo, las pruebas no me han gustado mucho y siempre lo tenía desactivado. Y en el caso del Gato, da igual el micrófono que tengáis, lo hace la mesa a través del software y es simplemente activando la opción Clipware. Esa opción, la verdad, no me ha parecido tan bestia, pero sí que es verdad que te lo modula bastante y por ahora no me ha dado fallos y lo tengo siempre activada y me va bien. Pero oye, seguid oyendo mis vídeos, mis directos y demás y me contáis. Y luego, para terminar de rematar el software, pues pequeñas cositas como comentaba antes de los colores. Por ejemplo, el Evo 4, pues no hay mucho más donde contar, es que no hay más donde contar en el software y sin embargo en el de Gato sí. Te diferencia entre dinámico de condensador, te pone los volúmenes de uno y otro para que sepas ajustarlo bien mejor. Te pone, por ejemplo, el tema de los colores, es decir, por ejemplo, que en la rueda principal, pues yo quiero que el botón cuando se ponga en mute, pues que todo el dial se ponga en color azul o se ponga en color rojo, o que matices de rojo, o por ejemplo cuando está bien que se ponga en verde, etcétera. Ese tipo de cosas, pues la que verdad que vienen muy bien. Y además todo luego el poder monitorear bien qué salida quiero, qué tal, creo que es muchísimo más completo si vais a hacer tanto streaming como podcast o cualquier otro tipo de cosa. Al principio sí que es verdad que la curva de aprendizaje es un poco compleja, ahí creo que el Gato podría hacer más tutoriales o algún tipo de este tipo de cosas para mejorar aún más el programa y sobre todo que la curva de aprendizaje sea rápida, pero una vez te vas haciendo a ello, vas viendo cómo son los parámetros y demás y vas entrando en el ratillo, yo creo que en una tarde o dos lo sacáis y ya podéis hacer streaming perfectamente y con muchas más opciones. Y estas son las dos mesas, tanto la Wave XLR como la mesa de Evo 4, pero en este caso la Wave XLR gana para mí de calle. Si no necesitáis las dos entradas de micrófono, yo creo que deberíais coger esta de calle. Es una opción por la que voy a apostar, que por ahora llevo un par de días probándola y la verdad me tiene muy contento. Y si os gusta también a vosotros y os ha gustado, pues aquí en la parte de abajo tenéis el enlace de Amazon, afiliado obviamente para echar una manilla al canal, para si que os interesa. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues suscríbete aquí en la parte de abajo y activa campanita, que vendrán más vídeos como estos. Y como no, vídeos directos y demás, lo tenéis en la parte de abajo, donde estaré probando la mesa, el micrófono y demás, y podréis escuchar la calidad que se consigue. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Hasta la próxima.